representa a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 3 de mayo del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica. Pues he seguido corrido, recordar que nos sacaron del aire esta semana. Hoy, por cierto, Día Internacional de Libertad de Expresión. Ustedes pueden seguir conectados con nosotros a través de internet, nuestras señales, a través de Tuning, rcr.tv, en YouTube y en Periscope. Variada información que compartir y analizar la mañana de hoy. Iniciamos la jornada con la confirmación de 5 víctimas mortales, producto de las protestas, las manifestaciones, la brutal represión que incluso ha denunciado la comunidad internacional. Hoy hay reunión del Grupo de Lima. Ayer el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, decía que preparaban un paquete muy duro de medidas justamente para denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país. Y él hablaba justamente acerca de lo que él calificaba como la brutalidad de la tiranía. Decía: rechazamos la ilegítima orden de detención. También se pronunciaba respecto contra Leopoldo López, quien fue indultado por el presidente legítimo Juan Guaidó y ahora en libertad continuará su lucha a favor de la recuperación de la democracia y la libertad para el hermano pueblo de Venezuela. Decía en su cuenta en Twitter, adelantaba con un video la posición que va a asumir Colombia en la reunión del día de hoy. A propósito de la violación sistemática de derechos humanos, comentar que organizaciones como Human Rights Watch, hoy se esperaba, en teoría, reacción de Michelle Bachelet, más allá de lo que ha dicho en las últimas horas. Human Rights Watch publicaba un informe titulado Violenta respuesta a las manifestaciones, denuncias de asesinatos, detenciones y cierre de medios, incluyendo esta señal en nuestra señal original 750M en su dial. Las denuncias de violencia por fuerzas de seguridad venezolanas en el marco de las manifestaciones en contra del gobierno aumenta el temor de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos contra opositores en los próximos días. Hay que decir que ayer se emitió orden de arresto contra Leopoldo López, pero también contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Para hablar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que está planteado, porque entre otras cosas se había anunciado esta iniciativa de paros escalonados para llegar a una huelga general. Vamos a conversar al respecto con nuestros invitados. En tanto establecemos estos contactos, si les parece, chicos, vamos a reponer un extracto de las declaraciones que ofrecía Leopoldo López en la sede de la residencia del embajador de España en Caracas. Él ofrecía detalles en esta segunda declaración en libertad, luego de que recuperara la libertad. La primera la ofreció en La Carlota en compañía del presidente encargado Juan Guaidó y un grupo de efectivos militares. Él hablaba acerca de las reuniones que ha sostenido en su casa, o que sostuvo en su casa antes de salir. Hablaba de los contactos con la comunidad internacional, incluyendo representantes del Grupo de Lima que se reúnen hoy, Europa y los Estados Unidos. Me dicen que tenemos a Andrés Velázquez, la línea telefónica, dirigente nacional de la Causa R. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. ¿Aló? Sí, se escucha bastante mal, señor Velázquez. Le voy a agradecer se acerque lo más posible al teléfono. Sí, ¿me oye?
ahora sí se escucha. Señor Velázquez, bueno, le pedí una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Yo lo resumiría con, bueno, la actividad en horas de la madrugada del 30 de abril con efectivos militares, ese pronunciamiento, la liberación de Leopoldo López, la convocatoria a un paro, probablemente un paro general, y la orden de detención contra dirigentes de la oposición. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lo ocurrido el 30 de abril, yo no lo calificaría ni siquiera de pronunciamiento desde el punto de vista militar, porque realmente no lo hubo. No hemos visto ningún tipo de proclama, como suele ocurrir cuando se acostumbra a el clásico golpe de Estado, que se hace una proclama, una arenga por parte de la Fuerza Armada. En este caso no fue así. Lo que sí podemos es destacar que es una situación lógica de una situación política, social que tiene Venezuela, que involucra absolutamente, María Alejandra y queridos oyentes, a todos los sectores del país. Es decir, con esta manifestación y las que previamente habíamos visto también en el área militar a cuentagotas, pronunciamientos de manera individual de efectivos de la Fuerza Armada, de la oficialidad de la Fuerza Armada Nacional, lo que indica es que no hay sector que escape a esta situación de crisis que vive Venezuela. En general, la gran población venezolana, con las condiciones que ya tú conoces y que conocen nuestros oyentes, de precariedad, de dolor, de sufrimiento por el tema de alimentación, por el tema de salud, por el tema de transporte o de seguridad ciudadana, o por el ingreso o el trabajo, que en Venezuela el valor social del trabajo no existe. Esa importancia que tiene el trabajo para un ciudadano en Venezuela desapareció. Y desde el punto de vista político, esta convulsión que vive Venezuela permanentemente a raíz de una situación que, como bien sabemos, esto que arrancó con una legitimidad de origen con el caso de Hugo Chávez, bueno, devino en esta situación de hoy, donde tenemos una situación de usurpación por una elección de Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo del 18, el año pasado, y donde hay una clara usurpación del poder, donde hay una situación de ilegitimidad usurpada por parte de funcionarios en las instituciones del país, y que esto es lo que nos mantiene en esta tremenda y delicada situación de crisis, que mi conclusión es que esto es inviable tal como está, y que a juro y porque sí, María Alejandra, no, esto tiene que tener un desenlace, porque es imposible para los ciudadanos en general vivir en estas condiciones, como es imposible para el país como tal, como nación, permanecer en esta situación en la que se encuentra. De manera que por re o por fa, nosotros tenemos que ir a un desenlace, y pienso que en este caso la abrumadora mayoría que acompaña al presidente Juan Guaidó, la abrumador respaldo, hablo de la mayoría interna en Venezuela, y ese 90% o quizás más de venezolanos que quiere definitivamente un cambio en el país, incluyendo al propio partido de gobierno, y de la usurpación me refiero, y la comunidad internacional que nos da este reconocimiento, al fin de cuentas, lo que indica es que va a resolverse a favor de la democracia y a favor de la libertad. Las manifestaciones que vimos, por ejemplo, el 1 de mayo, al día siguiente de esos acontecimientos del 30, bueno, en toda Venezuela es verdaderamente auspicioso de que Venezuela va a un desenlace definitivo, que esto no tiene vuelta atrás, que tiene que resolverse, y que ya lo vemos pues cuando vemos
a un Maduro que no confía en nadie, que ya no tiene control ni siquiera de una negociación en sus manos, sino que otros lo andan negociando y que bueno, esto indica definitivamente una cosa de victoria para la libertad y para la democracia. En esos términos lo estoy viendo. Y el amedrentamiento, el acoso, en este caso ya directo, de mencionar, por ejemplo, a Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, de que va a ser preso, de que va o que se le va a abrir algún tipo de proceso. Bueno, no es más que un ataque, uno, a la institución de lo que es el fuero parlamentario, la inmunidad parlamentaria, que es una institución como tal, no solamente aquí, sino a nivel universal, a nivel de todo el planeta, y luego el tema del ataque propiamente dicho a la Asamblea Nacional como tal. Recordemos que la Asamblea Nacional es la única institución en Venezuela que queda con legitimidad producto de un resultado de un acto electoral, de un acto de votación de los venezolanos, y la única institución que tiene igualmente reconocimiento a nivel internacional. Yo vamos a poner una declaración que ofrecía Leopoldo López en la residencia del embajador de España en Caracas, gobierno, por cierto, que ya advirtió que no lo va a entregar como pretenden los tribunales en nuestro país. Él decía varias cosas. En principio, que lo que empezó el 30 de abril es irreversible. Decía haber sostenido reuniones con efectivos de la Fuerza Armada y otros cuerpos de seguridad con toda la coalición que se vive en la Asamblea Nacional y en coordinación con la comunidad internacional. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y el objetivo inmediato que se ha fijado, lo que ustedes han denominado como la Operación Libertad, que es el cese de la usurpación. ¿Qué puede comentarnos Andrés Velázquez? Lo escuchamos. Sí, bueno, por un lado también, no te lo comenté al comienzo, el tema de Leopoldo, por supuesto que lo celebramos, libre por una decisión del presidente Juan Guaidó, acatada por algunos funcionarios, en este caso de seguridad del régimen, igual que ha venido realizando el presidente Juan Guaidó algunos otros actos de gobierno, como por ejemplo el de designar embajadores o representantes diplomáticos tanto para para Europa como para América y reconocido, bueno, nada más y nada menos que su representante en la OEA, el doctor Gustavo Tarre Briceño, designado por el presidente Guaidó, el reconocimiento que le hace Estados Unidos a Carlos Vecchio como embajador, y el reconocimiento recién, que no lo voy a dejar por fuera, una sentencia de la Corte en los Estados Unidos en la que define o declara como único y exclusivamente representante de Venezuela a Juan Guaidó desde el punto de vista legal. Y bueno, aquí internamente en el país hace un acto de gobierno igual, le da libertad a Leopoldo López, cosa que celebramos, porque todos recordemos que los presos políticos que tenemos en Venezuela, todos deberían estar en libertad. Ninguno debería estar preso. Ninguno de los parlamentarios que está detenido, ni Requesén, ni Gilbert Caro, ninguno de los que está siendo amenazado o acosado, ni ningún otro joven por estar en la calle manifestando, y mucho menos arrebatarle la vida, como es los casos que tenemos ahora más recientes en estas últimas manifestaciones. Entonces, es un hecho que para nosotros es absolutamente plausible, lo celebramos, repito, y que el pronunciamiento hecho en este caso por Leopoldo López, en tanto que ha tenido contactos con representantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, bueno, no es un secreto para nadie, ya lo reveló
Elliot Abrams, el funcionario designado por el presidente Trump, que ha mantenido constante conversación. Ya lo admitió el propio Padrino López, el general Padrino López, el día de ayer en una locución, y en lo que dijo: sí, me contactaron, intentaron comprarme. Bueno, la cara de sorpresa y la volteada. Vean esa imagen que está corriendo en las redes de cuando hace este tipo de comentarios, cómo voltea a Nicolás Maduro con cara de sorprendido. Yo no sé si es que no sabía o que quedó ponchado en esa conversación de la madrugada de ayer en el patio de Fuerte Tiuna. Lo cierto es que para nadie es un secreto que en las Fuerzas Armadas eso está hecho aguas, pues. Allí no hay confianza entre nadie, allí se rompieron los mandos, allí no hay orden, allí lo que hay es improvisación, anarquía, allí no se respeta a nadie, nadie confía en nadie, los cubanos vigilando, chequeando el teléfono groseramente e ilícitamente a cuanto a militar le da la gana. El propio Nicolás Maduro no confía en nadie, ya no está ni siquiera en Fuerte Tiuna, lo tienen resguardado por allí, incluso escondido hasta del propio alto mando militar, porque tampoco confía en ellos. Ahora, de tal manera pues que esa es la situación. Sobre el fin de la usurpación, que creo que es el objetivo más cercano que se ha fijado la Asamblea Nacional, el presidente encargado, vamos a reponer, como yo le comentaba a Andrés Velázquez, un extracto de la declaración de Leopoldo López, porque efectivamente él habla de estas reuniones, incluso de conversaciones con dirigentes que hacen vida en el Parlamento. Le preguntaría si ha conversado con ustedes en la causa R, pero en todo caso vamos a escucharlo y quisiera el comentario de nuestro invitado. Muchachos, necesitan que se bajen, pero si los de atrás no están esperando, no la pueden tomar. Sí. Leopoldo, bueno, comenzamos. Chicos, si les parece, vamos, porque este es el inicio de la rueda de prensa. Les voy a... La madrugada del 30 de abril, ok. yo recibí un indulto del presidente Juan Guaidó, que fue acatado por fuerzas militares y policiales que me liberaron de la situación de presidio en la que estuve durante 5 años, 2 meses y 13 días. La mayor parte de ese tiempo estuve en una cárcel militar y luego estuve en arresto domiciliario con restricciones para no poder hacer lo que estoy haciendo en este momento, que es comunicarme con los venezolanos. No querían que mi voz fuese escuchada y tuve que tomar una decisión de trabajar desde el silencio. Y desde el silencio no descansé ni un solo día. Trabajé de la mano con mis hermanas y mis hermanos demócratas de Venezuela y del mundo para construir junto a ellos el momento que hoy estamos viviendo en Venezuela, que es el momento de la liberación de nuestro país, con la ruta que ha planteado nuestro presidente Juan Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese fue un proceso al que le dediqué. En fin, vamos a ubicar la declaración de Leopoldo López más adelante, donde él habla de estas reuniones con la Fuerza Armada Nacional. Pero en todo caso le preguntaría a Andrés Velázquez, porque era lo que nos generaba interés. ¿Se había sostenido usted, o ustedes en la causa R habían participado en estos encuentros? Eso en primer lugar. Y una posible huelga general, ¿qué papel jugaría para alcanzar el objetivo que se han fijado a corto plazo, que es el fin de la usurpación? Lo escuchamos. Bueno, de los encuentros ninguno, por supuesto, eso pues, está claro, es imposible ver, y en la Asamblea Nacional la causa R tiene una representación que en todo caso, si alguna discusión, debate para tomar decisiones en relación a la Asamblea Nacional hubo, por supuesto, se haría dentro de los cánones de la Asamblea Nacional si alguna recomendación hubo de parte de Leopoldo, pero encuentros nosotros con Leo no tuvimos, en este caso con Leopoldo. Y lo fundamental era lo que te destacaba y es lo que yo quiero resaltar, que a nadie le debe resultar
una cosa desconocida que Leopoldo pudiera estar conversando con sectores de la Fuerza Armada, porque te repito, en la Fuerza Armada yo puedo dar fe de eso. Hay sectores que mantienen, por supuesto, una clara posición democrática, que no están de acuerdo y rechazan absolutamente todo lo que viene ocurriendo, que son institucionales, que podemos decir de verdad, asumen la Constitución en todos sus artículos relacionados con la Fuerza Armada Nacional, tal como allí está establecido. De eso yo puedo dar fe, como puede decir Leopoldo que estuvo en conversaciones con ellos, porque repito, no es un secreto que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay aún una reserva moral que es contraria a aquellas cúpulas que dentro de ella lo que están es jurándole lealtad a la corrupción, jurándole lealtad a sus negocios, a sus intereses particulares, como es el caso de muchos de ellos y el del propio general Padrino López, que están relacionados con los temas de oro en Guayana, y que algunos de los desarrollos mineros que se están dando allá tienen que ver de forma directa con ellos y con otros funcionarios, no solamente con el estamento militar, sino con otros funcionarios que forman parte del gabinete de gobierno del usurpador Nicolás Maduro, incluida Cilia Flores, incluido su hijo Nicolásito y todos ellos. Bueno, eso es una realidad, lo que ocurre y lo que ha revelado Leopoldo. Y en cuanto al tema de el cese de la usurpación, yo lo he señalado, esto es irreversible. Alguna credibilidad nosotros podemos tener en el país y nos estamos yendo, esto es irreversible. No tiene vuelta atrás. Maduro no tiene otra opción sino que dejar el poder. Tiene esos militares que aún le acompañan allí, que repito, lo que le juran es lealtad a la corrupción y a su propio negocio, y por eso se mantienen allí. Saben que Venezuela, en la condición en la que está, no tiene viabilidad, que esto debe resolverse, y la única solución, y ahora que he visto a Nicolás Maduro diciendo que va a tomar correctivos, a ver qué errores cometió para hacer algunos cambios, lo único que puede prometer y está a su alcance para algún cambio en Venezuela es precisamente abandonar el poder que usurpa en este momento, de tal manera que mi llamado a la población venezolana es a continuar en la calle, a mantenerse en la calle, la movilización que se ha venido haciendo, que si bien es cierto tenemos cada vez más apoyo internacional, apoyémonos en nuestras propias fuerzas, no vamos a estar pensando que otros puedan venir a resolvernos nuestros asuntos, vamos a pelear nosotros aquí adentro, y eso es lo importante, la movilización. Y el llamado a huelga general es un planteamiento que, de paso, yo he venido haciendo desde el año pasado, como bien sabe, y que creo, bueno, como cada cosa tiene su tiempo, entonces digamos que este es el mejor tiempo para esa huelga cívica nacional, que no es un llamado a huelga laboral de los trabajadores, porque aquí los trabajadores, ya prácticamente esa condición del trabajo se perdió. Los trabajadores, por lo menos en el caso de Guayana, que conocemos perfectamente, allí le pagan a los trabajadores sin ir al puesto de trabajo, o sea, allí nada se produce y no hay trabajo, pues están parados propiamente, si vamos a ver en el término de prestar el servicio, no lo están haciendo. Entonces, es una huelga cívica nacional, son los ciudadanos, trabajadores, desempleados, universidades, comercio, todo, es el pueblo en general que creo debe entrar en un estado de desobediencia general en esta convocatoria paro cívico, que al final de cuentas, bueno, ya lo dirá el presidente Guaidó cuando se hace la convocatoria del llamado, pero me complace por lo menos que se haya considerado la idea, porque creo que estamos llegando a los momentos chiquiticos, como se dicen, en esta recta final para resolver esta grave crisis que vive Venezuela. Gracias, Andrés Velázquez, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de estas paralizaciones escalonadas, saludamos en la línea telefónica a Pablo Zambrano, él es secretario ejecutivo de FETRASalud. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Señor Zambrano, ¿en qué ha consistido esta iniciativa que en teoría se puso en práctica desde el día de ayer, al menos para el sector que usted representa? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, en Venezuela, en este momento, cuando hacemos un análisis de la situación que vivimos, tenemos una paralización técnica en muchas empresas que lo que significa es un paro patronal. Te voy a hablar de casos específicos como el de las empresas básicas de Guayana, donde hay un 100% de paralización. Sectores, digamos, como el eléctrico supera el 70%, el sector telefónico, CanTV, tiene la misma situación. Sectores como el de la Cancillería tiene una paralización señalada por la dirigencia sindical que está por el orden del 80%. Y en el servicio exterior ya le acaban hasta de arrebatar los HCM, o sea, lo que representa para ellos el seguro. Y cuando vamos revisando la administración pública, hay ya una paralización en el país. El sector nuestro se ha agudizado con el problema eléctrico. Hay servicios que tienen el 100% de crisis, como en este caso los laboratorios, la falta de equipo. Hay planes de contingencia y los trabajadores, unos van un día, otros van otro, porque sencillamente el salario no alcanza ni siquiera el aumento clandestino que hubo, al que le representa a los trabajadores alguna solución. Ante ese hecho, nosotros los trabajadores venimos nosotros en nuestras actividades desde el año pasado, programadas, digamos, venimos peleando, venimos protestando, venimos con una agenda y con nuestra propia política desarrollando la conflictividad. Es una situación que se presenta, que no es nueva y que por supuesto los trabajadores en este momento seguimos activos en la lucha, seguimos en la calle constantemente. Hoy precisamente vamos a estar en la Avenida Libertador, en la FAO, denunciando ante ese órgano de las Naciones Unidas que estamos en un estado de inanición por el hecho de que el salario no te alcanza para comer, para vestir, para comprar un desodorante, para comprar la crema dental, el papel sanitario. O sea, aquí en Venezuela no existe desde hace mucho tiempo aumento de salario, sino una simple compensación que se da, que nunca va a satisfacer porque no hay solución. Y una de las cosas que destacamos es que nosotros lo hemos denunciado todo. Nosotros hemos denunciado la crisis eléctrica,
hemos denunciado la crisis educativa, un sector también con una paralización por el orden del 70%. Hemos denunciado la situación de la estatización de empresas que les han llevado prácticamente a la ruina, la de las empresas básicas, la petrolera, bueno, y la del sector salud ha sido la que más de alguna forma conocen los venezolanos por la gran lucha que hemos dado en nuestro sector. Ya hay una paralización en el país, pues tenemos que hacer el mapa para darle continuidad a la protesta y por supuesto a la paralización que ya existe por parte del patrono. Hay un paro patronal en Venezuela y por supuesto nosotros seguimos en la calle. Justo quería preguntarle, señor Zambrano, porque sobre todo en las redes sociales he escuchado el siguiente argumento y quisiera su comentario al respecto, tomando en cuenta que Venezuela está paralizada, probablemente una iniciativa de esta naturaleza, no afecta en lo más mínimo a Nicolás Maduro, al equipo que lo acompaña. ¿Qué responde usted a un argumento de esta naturaleza, tomando en cuenta el objetivo que se ha fijado o sobre el cual al menos ha insistido el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con el cese de la usurpación? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, como te dije, los trabajadores tenemos nuestra propia política, los trabajadores seguimos avanzando ante esta grave situación y crisis que vive el país. Nosotros venimos luchando por el cambio ya, nosotros, lo nuestro no es nuevo. Tú puedes ver la página del Observatorio de Conflictividad y en el año 2018 quienes estuvieron en la calle todo el año fuimos los trabajadores, inclusive la curva descendente de Maduro con más fuerza comienza en el mes de agosto cuando realiza el cambio del cono monetario. Afecta directamente a todos los trabajadores, creando las tablas del hambre, eliminando las contrataciones colectivas, y de ahí se profundizó la protesta de los trabajadores, inclusive las bases oficialistas se sumaron a la lucha nuestra porque fueron afectadas y el deterioro de lo que pudo significar en algún momento los que gobiernan, los que ostentan el poder. Bueno, eso se fue hacia abajo, porque nosotros supimos hacerlo en el sentido de que la culpa es precisamente el que ha dicho que es presidente obrero, cuando eso es una falsedad. Sí estuvo en el mundo sindical, pero traicionó a su clase, se olvidó de los iguales, y hoy en día que tenemos un país sumido en la miseria, un país que de alguna forma no hay solución. O sea, te lo dije anteriormente, nosotros hemos denunciado todo. ¿Con qué intención denunciamos nosotros? Con la intención de que se corrigieran los errores. Eso nunca sucedió, y la respuesta que nos han dado es encarcelar compañeros como Rubén González, quien está preso en la cárcel de La Pica, juzgado por un tribunal militar, algo prohibido por la Constitución y que demuestra el talante dictatorial del gobierno. Entonces, la agenda nuestra está en la calle. Nosotros somos los sindicalistas, somos los que vamos a dirigir las actividades que tengamos que realizar, y por supuesto no vamos a parar porque Venezuela necesita un cambio, necesita que los venezolanos tomemos la decisión de quién debe gobernarnos y por supuesto salir de esta miseria y salir de esta crisis, que lo que ha provocado es que cualquier venezolano tenga un ciudadano, un hermano, un amigo, un hijo, un primo, un tío en otras latitudes, buscando lo que no consigue en nuestra patria, en nuestra Venezuela. Es decir, que finalmente se ha alineado la lucha de los trabajadores con el planteamiento que han hecho desde la Asamblea Nacional, ¿correcto? Sí, nosotros no vamos a negar el compromiso que tenemos, en este caso con Guaidó. Nosotros no lo hemos negado con la Asamblea Nacional. Por supuesto, en este momento representa el cambio, pero los trabajadores no vamos a entrar en un proceso sindical de cambiar una élite por otra, como vimos hoy en día, que es lo que tenemos allá en el oficialismo: dirigentes sindicales patronales, dirigentes sindicales que se entregaron, dirigentes sindicales que cambiaron el rol que les corresponde, y en ese camino nosotros no vamos a andar. Eso lo digo con mucha claridad. Ahora, en el camino del cambio, en el camino del progreso, en el camino de la Venezuela que queremos todos, en ese camino estamos nosotros, y en ese camino no nos va a sacar nadie, porque vamos directo, y nuestra lucha está basada en los principios
de cambiar inclusive no solamente, digamos, los políticos que gobiernan, sino también cambiar hasta la forma de hacer política en el país. Son grandes necesidades, inclusive una de las cosas que estamos promoviendo a través del Pacto de las Bases es la necesidad de que todos entendamos de que también tenemos que cambiar. Para cambiar Venezuela necesitamos cambiar todo. Necesitamos entender cada uno de los venezolanos que Venezuela nos pertenece, que tenemos que salir todos y que no podemos irnos hacia la lucha violenta, sino el camino de la lucha pacífica, de la lucha ordenada, organizada, que es algo que nosotros venimos de alguna manera realizando desde el año pasado y que dio grandes efectos. El año pasado los trabajadores estuvimos en la calle pacíficamente y logramos que el pueblo venezolano se posesionara de la lucha del salario, con el establecimiento de esas tablas del hambre que hoy nos han llevado a la miseria, el arrebato de las contrataciones colectivas, la lucha por el derecho a la salud y a la vida, y todos debemos practicar la exigibilidad de los derechos. Es un deber venezolano, es un deber de todo ciudadano en este momento dar pasos seguros, pasos determinados para el cambio. ¿Existe claridad de que con esta administración no van los trabajadores a ninguna parte, que ya existe una situación prácticamente de esclavitud o no de momento? ¿No hay consenso en torno a esta idea? Fíjate, en eso estamos claros, y te lo he dicho ya. Nosotros denunciamos en el país toda esta crisis fue denunciada por los trabajadores eléctricos denunciaron la crisis eléctrica, los encarcelaron, los están persiguiendo. Los trabajadores del sector, de cualquier sector público, los hemos visto en la calle denunciando, los maestros han denunciado, la situación de las empresas estatizadas lo hemos denunciado. Todo eso se hizo con la intención de que se corrigiera. Al contrario, ahorita estamos siendo perseguidos todos los trabajadores que levantan la voz, indistintamente de que sean oficialistas o no, porque las bases están claras en que se necesita un cambio. La línea de la clase trabajadora totalmente es buscar un cambio total por el hecho de que los que ostentan en el poder en este momento causaron la crisis y no pueden dar ningún tipo de respuesta. Pablo Zambrano, gracias por atendernos, acompañarnos. Haremos seguimiento a la actividad de hoy y el resto de manifestaciones planteadas desde los sindicatos. Él es secretario ejecutivo de FETRASalud. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones.
Un punto en común, se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante, los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos la reacción de algunas organizaciones no gubernamentales, incluso más allá de nuestras fronteras. Amnistía Internacional decía ayer, Maduro debe poner fin a su política de represión de inmediato. Hasta este momento se han contabilizado 5 víctimas mortales, incluyendo a 3 pequeñitos. El último, Yonder Villasmil, asesinado en Santa Elena de Arenales, en el estado Mérida. Y para hablar acerca de estos temas, la violación sistemática de derechos humanos, que se traduce en muertes, en heridos, en detenidos, saludamos en la línea telefónica al director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Antonio Ponce. Gracias por atendernos, buenos días. Hola María Alejandra, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Iniciaría conversación a partir de este tema, el número de víctimas mortales en las últimas 48, 72 horas, partiendo de este caso, el último confirmado, este pequeñito adolescente de 15 años en el estado Mérida. Lo escuchamos. Sí, ya tenemos el saldo lamentable de 5 manifestantes asesinados y el último, como tú bien decías, otro adolescente de 15 años. En estos últimos días han asesinado a 3 adolescentes de 14, 15 y 16 años, de manera que estamos viendo el saldo de la represión. Adicionalmente, hemos logrado registrar hasta el día de ayer al menos 239 heridos en todo el país por balas, perdigones y gases lacrimógenos, de manera que esta represión ha sido ejecutada por la Guardia Nacional, por la Policía Nacional, el FAES, el DGCIN, y algunas policías de los estados como Polivargas, Poliyaracuy, Policarabobo, Polibarina y la Policía del Estado Sucre, además de la participación activa de los colectivos paramilitares, quienes han sido una pieza fundamental en todo el sistema de represión que tiene el régimen de Maduro hacia las movilizaciones pacíficas y masivas que estamos viendo en toda Venezuela, que no todas son por
exigencia de derechos políticos, como en el caso de donde fue asesinado este joven el día de ayer, que era una protesta en contra de los apagones, ¿no? De manera que la respuesta y la represión es hacia todas las movilizaciones que están exigiendo derechos en las calles venezolanas. Las circunstancias en las que mueren estas 5 personas, incluyendo, insisto, 3 pequeñitos, 3 adolescentes jóvenes entre 14 y 16 años, ¿qué información han recabado ustedes? Porque desde el Foro Penal, por ejemplo, en los 4 primeros casos hablan de impacto de bala en el pecho, en el tórax, en la cabeza y en el abdomen. ¿Qué información han logrado recoger ustedes en el terreno? ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, las víctimas han sido por herida de bala. En este caso, el último fue un disparo en la espalda. La información que tenemos, esto ocurrió anoche apenas, y confirmamos la información bien entrada la noche porque quisimos tener los datos bien precisos de este caso, como lo hemos tenido con los anteriores, de manera que el uso de armas de fuego continúa siendo la respuesta hacia los manifestantes. Los testigos, en el último caso de John de Villasmil en Mérida, los testigos afirman que el responsable es un funcionario de la Guardia Nacional, quien abrió fuego hacia la manifestación y asesinó a este niño de 15 años. Ya incluso, ya como decía anteriormente, ya son 3 niños asesinados en estas últimas horas, y uno, el que falleció, el que fue asesinado en Altamira, incluso estaba manifestando con su familia, ¿no? De manera que es Joffre Hernández Vázquez, de 14 años. De manera que la represión continúa siendo, la represión y la violencia continúa siendo la respuesta del régimen de Maduro, porque no tiene otra opción para tratar de calmar ese descontento popular y masivo que sigue creciendo diariamente. Ustedes que hacen seguimiento, que llevan registro de la muerte de manifestantes en nuestro país, producto de distintas razones, ¿qué información puede comentarnos? Ayer veíamos un número, se acerca a 60 víctimas mortales, ¿correcto? Con el último caso ya estamos en 58 víctimas. Lamentablemente ese es el saldo de la represión en lo que va del 2019. 58 manifestantes asesinados en el país, principalmente por arma de fuego, principalmente por la Guardia Nacional, los colectivos paramilitares, las FAES, quienes han sido los brazos ejecutores de esta represión que ha sido, tiene como origen todos los planteamientos que ha hecho Maduro para tratar de aplacar el descontento popular que sigue creciendo. Debemos recordar que estos asesinatos han ocurrido en diversas manifestaciones y, por ejemplo, cuando hablamos del caso de enero, que asesinaron a 35 personas en el contexto de las protestas exigiendo un cambio político. Y en muchos de los casos fueron protestas en sectores populares. De manera que este es el saldo lamentable que tenemos hasta el día de hoy, ya de 59 manifestantes, 58 manifestantes asesinados, y pues lamentablemente pareciera que esta situación va a seguir agravándose. Estos asesinatos están en la más absoluta, permanecen en la más absoluta impunidad, ¿correcto? Sí, en la mayoría de los casos estos hechos se mantienen impunes porque además todas las instituciones están... No, en Venezuela no hay independencia de poderes y no hay justicia. Debemos recordar que estamos bajo un régimen dictatorial, el régimen de Maduro, que le ha dado carta blanca a estos funcionarios violadores de derechos humanos y a los colectivos para que asesinen a venezolanos que salen a exigir sus derechos. De manera que todos estos casos quedan cubiertos con el manto de la impunidad en este momento. Sin embargo, todos estos hechos están siendo documentados y están siendo denunciados ante organismos internacionales de protección de derechos humanos. Nosotros ya hemos enviado información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quienes están muy atentos a la situación venezolana y ya tienen todos los datos y la información de toda la represión y el desarrollo que ha ocurrido en el contexto de las manifestaciones en Venezuela. Pero es que además, señor Marco Antonio Ponce, da la impresión que desde el equipo que acompaña a Nicolás Maduro o las autoridades, las instituciones promueven estas situaciones. Sin ir más lejos, recientemente fueron sancionados los policías de Miranda que enfrentaron a un grupo de colectivos que disparaban a manifestantes en Chacao desde el Ministerio de Transporte. Quisiera su comentario al respecto.
Sí, justamente por eso te decía que desde el régimen de Maduro se ampara a estos grupos colectivos paramilitares y a funcionarios que están atacando manifestantes, porque obviamente ellos son quienes están defendiendo a Maduro de esta inmensa población venezolana que está exigiendo un cambio en el país y que ha salido pacíficamente a nivel nacional. Incluso nosotros durante el monitoreo hemos sido testigos y hemos sufrido los rigores de la represión también durante estos días, durante el trabajo que venimos haciendo en la calle. Y bueno, lo que se observa es que estos grupos actúan con total impunidad. Por ejemplo, el día 1 de mayo pudimos ver desde tempranas horas de la mañana a numerosos colectivos de motocicletas por la autopista de Caracas, por ejemplo, para amedrentar a los manifestantes para que no salieran a las calles. Sin embargo, la gente salió y igual en la tarde los colectivos actuaron. Y como lo hicieron la Guardia Nacional, así como le pasaron una tanqueta por encima a un joven manifestante. De manera que esto es lo que le queda al régimen de Maduro, la violencia, la fuerza y la represión para tratar de aplacar este descontento popular que sigue creciendo. Sin embargo, no lo han logrado. No lo han logrado ni siquiera durante los últimos años con la criminalización, con la represión. Cada vez hay más protestas porque los venezolanos siguen exigiendo sus derechos en las calles de manera pacífica, como lo han hecho siempre. Marco Antonio Ponce, gracias por atendernos, acompañarnos, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, confirmando este dato: 5 víctimas mortales en las últimas 72 horas, incluyendo a 3 pequeñitos, 3 adolescentes entre 14 y 16 años de edad. Vamos a la pausa, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, 2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Simplemente expresar nuestras condolencias a los familiares y amigos del compositor, el maestro Juan Vicente Torrealba, que partió ayer a los 102 años de edad. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.